Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren bien, al igual que su familia. Aprovecho pues este medio para mandarles un caluroso abrazo a ustedes y pues igual a sus familiares. Bien, eh, vamos a ver el siguiente tema de circuitos. Pero bien, para que tú puedas entender esta parte de el tema importante, vamos a ver ahorita en la siguiente explicación unos conceptos que van a dar pues brecha a nuestro tema de circuitos y poder entender todos estos diagramas. Bien, hago una énfasis. Todos aquellos productos que se te solicitan con anticipación son productos que en algún momento van a tener la aplicación en alguna práctica, y en este caso pues lamentablemente nuestra práctica va a ser a distancia, pero si fuera una práctica de forma presencial y física, pues entonces valdría la pena entender todos estos conceptos y rescatar toda esa información que en su momento nos va a servir para poder entender y aplicar nuestros conocimientos. Bien, vamos a ver los siguientes conceptos que en algún momento ya se te solicitaron. Bien, primer concepto dice intensidad de corriente. Dice que es la cantidad de energía eléctrica que pasa a través de un conductor. Es decir, es toda aquella cantidad de electrones que pasan, pues en este caso nuestro conductor que comúnmente utilizamos es el alambre de cobre. Entonces es toda aquella cantidad que pasa a través de ese conductor. Siguiente concepto, voltaje. Dice también denominado diferencia de potencial. Recordemos que hay aparatos electrodomésticos, así como también algunos juguetes o algunos otros dispositivos que funcionan a diferentes voltajes. Entonces, para ir haciendo esta analogía y poder entender cómo se aplica esta parte del voltaje. Bien, resistencia eléctrica es nuestro siguiente concepto. Dice fuerza que se opone a una fuerza, es decir, a cuántas fuerzas se opone todos aquellos electrones que pasan para poder alimentar un dispositivo o algún equipo electrónico. Bien, vamos a ver cómo se aplican estos conceptos en estos diagramas. Continuamos. Bien, existen tres tipos de circuitos eléctricos. 1. Circuito en serie. 2. Circuito paralelo. Y 3. Circuito mixto. El circuito mixto sale de conjuntar o de combinar estos dos circuitos. Entonces, primero vamos a ver estos circuitos. El mixto lo vamos a dejar pues a la lógica de componerlo cada uno de ustedes, saber combinar estos dos circuitos para dar origen al mixto. Bien, vamos a ver las características de nuestro circuito en serie. ¿Y por qué se le llama circuito en serie? Ustedes han escuchado en algunas épocas importantes, en aquellas épocas decembrinas, que se ocupan ¿qué? Las series. Bien, ¿y por qué se le llama series a este tipo de adornos? Pues bien, porque llevan este tipo de conexión. Bien, el siguiente circuito es un circuito paralelo que tiene una conexión muy distinta a este circuito en serie. Bien, ¿qué pasa si este circuito en serie se funde una bombilla por donde pasa la alimentación de electrones? ¿Qué pasa si existe una ruptura de electrones? ¿Qué quiere decir? Que estos electrones ya no van a pasar a nuestra siguiente bombilla. Es decir, que aquí va a haber un corte y nuestros electrones ya no van a poder seguir su camino. Entonces, lo hemos visto
en nuestras series navideñas que si le falta algún foquito, pues no funciona gran parte de esta conexión. Y bien, ¿y por qué aquí sí existe una ruptura de alguna la función, o que deje de funcionar una bombilla? ¿Por qué sí va a seguir funcionando las demás? Porque nuestro circuito paralelo se alimenta de diferente forma al circuito en serie. Bien, vamos a ver estos parámetros de intensidad, que es la intensidad de corriente, que es nuestro primer concepto. Dice intensidad de corriente, voltaje, resistencia eléctrica. Bien, vamos a ver cómo funciona en nuestro circuito serie estos conceptos y estos parámetros de intensidad. Cada uno de estos parámetros miden diferentes tipos de intensidades. Uno mide la intensidad de corriente eléctrica, que es la carga eléctrica que pasa a través del conductor. Otro es el voltaje y otro es la resistencia. Bien, continuamos. Dice intensidad de corriente eléctrica. Vamos a denominar a nuestras bombillas intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Posteriormente, igual a las bombillas les vamos a dar voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Posteriormente, igual vamos a renombrarlas resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Bien, todo esto, ¿de dónde sale? De nuestra simbología. Por eso se te dejó en un producto anterior que rescataras lo más importante de estos temas, rescatar aquellas simbologías que posteriormente íbamos a aplicar a esta práctica. Bien, dice que nuestra intensidad de corriente es intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Dice que van a ser iguales. ¿Qué quiere decir con esta nomenclatura? Dice que nuestra intensidad 1 va a pasar a nuestra intensidad número 2 o a nuestra bombilla número 2, y así posteriormente va a pasar los mismos electrones que entren, van a pasar hasta la bombilla 3. Bien, estos electrones son los que en algún momento pues dependen de la intensidad de la corriente que se aplique. Bien, entonces si aquí salen 10 electrones de una pila, entonces esos electrones van a pasar aquí a la primera bombilla y van a ser los mismos 10 electrones que van a pasar a la segunda bombilla. Igual van a ser los 10 electrones que van a pasar a la tercera bombilla. Es decir, tienen que hacer todo este recorrido y posteriormente regresar a la pila para cargarse. Bien, continuamos con la intensidad de corriente en un circuito paralelo. Aquí sí se nos marca y es algo muy diferente. Si ustedes pueden observar, dice intensidad 1 es igual a intensidad 2, intensidad 2 es igual a intensidad 3, pero aquí va a cambiar. Aquí ya lo vamos a encontrar de forma diferente. Dice que intensidad 1 va a ser igual o diferente a intensidad 2, intensidad 2 va a ser igual o diferente a intensidad 3. ¿Por qué? Porque estos 10 electrones que igual van a salir de esta batería van a seguir este caminito, ¿vale? Pero estos 10 electrones, quizás aquí se vayan 3 electrones a la bombilla 1
4 electrones a la bombilla 2 y 3 electrones a la bombilla 3. Es decir, que estos electrones se van a ir repartiendo en nuestro circuito paralelo. No van a llegar de la misma forma que llega aquí. Aquí llegan 10, 10, 10 y aquí se reparten a esas 3 bombillas. Continuamos. Vamos ahora con el siguiente concepto, cómo se aplica en estos circuitos. Dice voltaje, dice también denominado diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos que nuestro voltaje 1 va a ser igual o diferente a voltaje 2 y voltaje 2 va a ser igual o diferente a voltaje 3. ¿Qué quiere decir? Que estos 10 electrones van a pasar por nuestro conductor, pero esta primera bombilla va a recibir, por ser la primera, los 10 electrones, pero aquí va a dejar 2 electrones y van a pasar aquí entonces ¿cuántos electrones? 8 electrones, y entonces aquí se quedan 2 electrones en esta bombilla. Entonces, ¿cuántos electrones pasan a la tercera bombilla? Es decir, pasan 6 electrones, es decir, 6 voltios disminuidos de 10. ¿Qué quiere decir? Que se va a ir diversificando o se va a ir dosificando nuestros electrones en nuestras 3 bombillas y posteriormente van a regresar a la batería a hacer su recarga. Bien, vamos a ver cómo aplica nuestro voltaje en un circuito paralelo. Y aquí, como vemos, va a ser igual voltaje 1 a voltaje 2 y voltaje 2 va a ser igual a voltaje 3. ¿Por qué? Se los vuelvo a comentar. Estos 10 electrones salen a través de este conductor y aquí no hay una situación o alguien que les diga que primero van a pasar por una bombilla, después por la otra y después por la otra, sino que estos 10 electrones van a pasar primero por una bombilla, que serían 10 electrones aquí, y después al mismo tiempo estos 10 electrones van a pasar por la segunda bombilla, y después estos 10 electrones van a pasar por la tercera bombilla. Es decir, nuestros voltajes van a ser iguales, a diferencia de nuestro circuito en serie. Aquí va disminuyendo, pero aquí van a ser iguales por el tipo de conexión. Bien, vamos con el siguiente concepto, el tercero. Dice, resistencia eléctrica, fuerza que se opone a una fuerza. Bien, ahora ya esto lo habíamos visto como intensidad, como voltaje, y ahora lo vamos a llamar resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Igual aquí, los vamos a nombrar resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Bien, nuestros 10 electrones que tenemos dice que se van a oponer a cuántas fuerzas, es decir, a la fuerza 1 o resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. En otras palabras, como lo decía el concepto, fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. ¿Qué quiere decir? Que nuestros 10 electrones van a pasar por la fuerza 1, que igual a la mejor equivale a 100, la fuerza 2 que equivale a 200 y la fuerza 3 que equivale a 300. ¿Qué quiere decir?
que nuestra resistencia total que existe en este circuito en serie es de 300, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la sumatoria de el total de nuestras resistencias. Entonces, vamos a sumar resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. ¿Por qué? Porque aquí se opone completamente cada una de estas bombillas o estas resistencias, como así lo quieran ustedes identificar. Se van a oponer a la fuerza o a la carga eléctrica de nuestros 10 electrones. Vamos con el circuito paralelo y es algo muy distinto. Si pueden observar, esta fórmula son simplemente sumatorias de las resistencias y aquí son sumatorias de resistencias pero a la inversa. ¿Por qué? Porque nuestros 10 electrones pasan a través de la resistencia 1, pasa primero por resistencia 1 y después que termina de alimentar o de compartir su carga de electrones pasa por la resistencia 2 y posteriormente nuestra resistencia 2 le va a compartir la fuerza opositoria a nuestra resistencia 3. Entonces nuestra resistencia total va a ser inversas de resistencia 1 más inversas de resistencia 2 más inversa de resistencia 3. Bien, así es como queda desglosado nuestro sencillo pero significativo tema. Bien, ¿cómo aplicas este tema en la vida cotidiana? En algún momento te vas a enfrentar pues en algunas áreas profesionales o laborales, pues donde va a existir alguna necesidad donde tú tengas que hacer algún tipo de conexión o debas manipular algún circuito eléctrico. En algún momento todos nos hemos topado con este tipo de situaciones. Bien, todo esto es meramente lógica, es entender cada uno de los conceptos para poder después aplicarlos a los circuitos. Bien, la siguiente práctica, que es una ya de las últimas que vamos a estar realizando para culminar el segundo parcial, es muy sencilla. Bien, ¿qué es lo que vas a realizar? Vas a realizar en 2 hojas blancas el circuito serie y el circuito paralelo. Bien, tú puedes regresar el video una y otra vez para que puedas identificar cada uno de los circuitos. ¿Cómo me lo puedes representar? Supongamos que esta bombilla o este foco 1, foco 2 o foco 3, tú me lo puedes dibujar con algún dibujo alusivo a alguna bombilla o algún foco. Bien, me puedes poner algún elemento que tú consideres importante o que sea simbólico para representar un foco. Y tu conductor puedes colocar alguna línea que siga este diagrama. Pueden ser 3 bombillas, 4 bombillas, puede ser con estambre, con material reciclado, al igual con el circuito paralelo. ¿Qué quiere decir? Igual vas a hacer tu pequeño diagrama, lo vas a representar tu conductor con estambre y alguna imagen alusiva a un foco. Bien, igual
Si vas a ocupar 3 bombillas, me vas a representar las intensidades. Sería intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Claro, si vas a ocupar solamente 2 focos, entonces solamente me vas a representar intensidad 1, intensidad 2 y igual aquí, entonces le quitaríamos voltaje 3 porque solamente estás ocupando 2 bombillas. De la misma forma con la resistencia total, quitaríamos entonces la resistencia 3 porque solamente se está oponiendo la intensidad de corriente a 2 bombillas. Igual, de la misma forma lo puedes aquí hacer con dos bombillas. Bien, es algo muy sencillo, no vas a realizar alguna conexión eléctrica, no vas a realizar algún otro elemento que te lleve un recurso económico, simplemente me lo vas a representar en una hoja blanca. Estos 2 circuitos, te doy la libertad que los expreses con el material que tú creas conveniente. ¿Sale, jóvenes? Entonces, pues nos vemos hasta la próxima y muchas gracias.